y amén. Bueno, ahora sí les di creo que bastante tiempo para poder repasar. ¿Dudas? ¿No? ¿No? ¿Todo en orden? No. Ok. Que conste, ¿eh? Que quede de constancia que todos están diciendo que no hay dudas. Bueno, ok. Ya, hemos visto bastante acerca de la soberanía. Dios quiera que podamos terminarlo hoy. Vamos a retomar solo lo último que hemos visto acerca de cómo Dios obra en las vidas de sus hijos en cosas buenas y cosas malas. Hablando de las cosas malas, hablamos del sufrimiento, hablamos del de la tentación, del pecado. Y del pecado, hablando de la tentación, es cierto, nos quedamos en la tentación, curioso, ok. Y empezamos a hablar acerca de cómo Dios nos manda a velar y orar. Cómo es necesario estar pegados a Él, cómo finalmente la tentación, que si bien es cierto, no es agradable el estar en este cuerpo de carne que nos lleva a estar tentados, pues finalmente Dios lo usa para bien. ¿Y cómo lo usa para bien? Llevándonos a sus pies. Finalmente la dependencia, la constancia de estar unidos a Él va a llevar a que dé fruto, pero también alejarnos de la tentación, no más que nada no caer en ella. ¿Sí? ¿Tenía duda? Sí. Yo escuché una predicación de... ¿cómo se llama? Que bueno, del que es muy tranquilo que... ¿Miguel Núñez? No. ¿Piper? Ay, se me fue. Okay. Que habla mucho como Sugel. Sugel habla como él. Ah, Spurgeon. De Spurgeon. Ok. Habla de la tentación. Ajá. Y él dice que siempre debemos orar y pedirle a Dios que no nos meta en tentación. Es correcto. ¿Es cierto? Así está en el Padre Nuestro. ¿Y a qué se refiere? O sea, Dios no es el que nos tienta. Uh-huh. Pero finalmente, ¿qué es lo que dice la palabra? Que cuando venga la tentación siempre Él nos dará la salida. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, y hablamos también del pecado. Finalmente el pecado es algo que nos va a llevar a los pies de Cristo, ¿no? Finalmente el reconocer esa necesidad de que como pecadores somos, necesitamos de un Salvador. Y finalmente también ese mismo pecado y ese reconocimiento de la misericordia de Dios, que no nos debía nada, que no tenía por qué darnos gracia, nos va a llevar a estar más agradecidos con Él. Vimos el ejemplo de Moisés, vimos el ejemplo de Apocalipsis y ese canto nuevo que vemos en Salmos, siempre relacionado con el perdón de pecados y finalmente con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos a ver ahora sí, providencia y oración. Hablando de la providencia y oración, recordamos el ejemplo de Juan y Pedro, que estando encarcelados, alabaron a Dios por su soberanía y pidieron de nuevo. Finalmente una alta visión de Dios o una alta visión de la soberanía de Dios nos va a llevar a una mayor dependencia de Él. Y aún respecto a cosas malas, es decir, a lo que venga a nosotros, más aún va a estar dependiente y agradecidos en cuanto a todo. ¿De acuerdo? Hoy también, si Dios quiere, vamos a ver todo ello. La soberanía, el reconocer esa soberanía de Dios nos debe de llevar a tener una verdadera confianza en Él. Sabemos que finalmente vamos a ser oídos cuando pidamos conforme a la voluntad de Dios. No va a ser nuestra voluntad, nuestra oración, no va a llevar a cambiar a Dios, porque la voluntad de Dios ya es perfecta, Él lo ha determinado todo, y sin embargo, ¿qué va a provocar? Va a provocar cambios en nosotros mismos. Afecta no la oración a las cosas, sino afecta a quien la pide. Va a desarrollar un mayor amor por Dios, va a desarrollar una mayor fe en nosotros y tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que oraba temprano, se apartaba para orar, aún en ocasiones oraba toda la noche, por ejemplo cuando iba a elegir a los discípulos. Y ante la prueba, ¿no? Vimos los ejemplos bíblicos, bueno, hablamos de ellos y realmente ya no acudimos tanto a la Biblia, les mencioné los versículos para que lo pudieran estudiar, pero finalmente es el ejemplo, ¿no? Y Dios nos va a llevar a ser como la imagen de Cristo. Y es en Él en donde vamos a encontrar descanso. Recordamos finalmente otra vez que Dios ya ha decretado todo, todo va a alcanzar
los fines, todo lo que Dios ha decretado va a llegar a su punto, pero recordamos también que Dios, al decretar los fines, decreta también los medios, y entre ellos está la oración. Vimos el caso de Daniel. Bueno, primero vimos el caso de Elías, como Dios había decretado que dejaría de llover y llovería también, pero usó a Elías para hacerlo. Elías oró, dejó de llover, Elías oró y volvió a llover. Lo vimos más claramente en el caso de Daniel, como en el profeta Jeremías había leído que ya venía a final ese tiempo de cautiverio, y ¿qué hizo? Oró, clamó a Dios. En Ezequiel lo vimos igualmente, las promesas que están prometidas, las promesas que están hechas, la redundancia. Pero están las promesas de restauración, ¿y qué? ¿Cómo lo iba a hacer? A través de la oración de su pueblo. Hablando de Jeremías, igual vemos que él tiene pensamientos de bien para nosotros, él tiene pensamientos de paz, pero ¿qué es lo que dice el profeta? Que el pueblo entonces iba a orar, ¿sí? Entonces los fines ya están decretados, ya está decretado lo que va a pasar, pero Dios decreta también los medios. Entonces, he ahí la necesidad de orar, ¿sí? Vimos igualmente que la oración que es agradable a Dios, ¿cuál es? Es la que dice que se haga tu voluntad y no la mía. Y lo hablamos de los falsos cristianos que andan decretando y declarando para que Dios haga, como si Dios fuera el que obedeciera. Es una perversión de la Biblia, de lo que realmente dice la Biblia. Lo vimos con Pablo. Pablo oró 3 veces y el aguijón no le fue quitado, pero recibió gracia y poder para poder resistirlo. Y vimos también la advertencia de no pedir para nuestros deleites. Finalmente, por eso podemos hablar esta combinación de soberanía con oración como el misterio de la oración. ¿Sí? ¿Quedan claro? ¿Dudas? ¿No? Vamos a terminar con oración. Creo que es una muy buena oportunidad para hablar de esto. Ha surgido justamente con todo el tema. Para los que cambiamos, pues creo que aquí todos presentes cambiamos de la doctrina carismática a la doctrina reformada por la gracia de Dios, y creo que la oración había sido un tema en que nos resultaba a algunos problemático saber entonces para qué oro, por qué oro, no tengo ganas de orar, o incluso cómo orar. Exactamente, y justamente para eso estamos conociendo a Dios, pero también el hecho de saber por qué orar, y aquí lo estamos viendo, y lo vamos a reafirmar primero Dios el día de hoy. Qué buen caso vamos a encontrar en la Biblia, un buen ejemplo. Cuando lo vi me llamó la atención que estuviera en oración, porque muchas veces no lo vemos ahí. Vamos a Juan 11, por favor. La resurrección de Lázaro. Sabemos que este iba a ser un gran milagro, un milagro que iba a impactar a todos lados, incluso después de haberlo hecho. Algunos de los fariseos que estaban presentes lo llevaron al Sanedrín, y algunos creyeron, ¿no? Algunos creyeron y otros no, otros fueron al Sanedrín. Y finalmente se esparció la voz de lo que había pasado, y fue lo que llevó finalmente también al Domingo de Ramos, en el que fue alabado Jesucristo. El pueblo se reúne con palmas, ponían a sus pies y cantando Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y es este milagro, ¿no? El que ya pone la precipitación para lo que no querían los fariseos, que era, bueno, los judíos, porque no nada más eran fariseos, los sacerdotes, la clase alta de los judíos, la clase religiosa, para el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la Pascua, ¿no? Que ellos no querían hacerlo, ellos querían esperar a que pasara la fiesta. Pero bueno, todo esto se precipitó gracias a todos estos eventos, ¿sí? Vamos a Juan 11. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que Jesucristo tenía una relación importante, tenía una relación de amistad con María, Marta y Lázaro, el hermano de ellas, ¿sí? El hermano de ellas enferma, no se nos dice de qué se enferma, pero viene la petición, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ahí está la oración, ahí está la petición. Obviamente aquí estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo en la tierra, pero finalmente aquí está la petición, aquí está una oración pidiendo algo, ¿sí?
Si se fijan, las hermanas no le piden sanidad para Lázaro. Tampoco siquiera le piden que se apresurara. Ahí está la necesidad. Eso es confiar en la soberanía de Dios, en la decisión de la soberanía de Dios. Eso es la soberanía de Dios, ¿sí? Jesús respondió, sí, vamos a ver, versículos 4 a 6. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle, hablando de la muerte de él. ¿Qué pasó? La respuesta de Dios no fue la que esperaban las hermanas. Si bien es cierto, no presentaron su necesidad, ya después cuando vemos las respuestas que dan Marta y María a Jesús, si hubieras llegado antes no hubiera muerto, nos deja ver que justamente Jesucristo no respondió de la forma que ellas esperaban. Ellas esperaban que Él regresara, ¿sí? Tampoco fue en el tiempo esperado por ellas. Definitivamente pareciera que se tardó. ¿Acaso no fue mejor esto, pese al dolor? Finalmente, aunque la oración no fue respondida de la forma en que ellas esperaban, aunque no obtuvieron la respuesta en el tiempo que ellas lo esperaban, y eso las llevó al dolor, esto fue algo mejor. ¿Por qué? Porque pudieron ver un milagro impresionante, el milagro del que platicábamos hace rato, que llevó al mismo pueblo a clamar, Hosana a Jesús, y a reconocer la divinidad. Bueno, no reconocerlo, hay un poquito de división, pero finalmente en la respuesta de Marta se ve que sí, sabía que Jesús era Jesús, pero no sabía bien todavía, ¿no? Ya, si en algún otro momento de oportunidad lo analizaremos, pero finalmente ver esa gran respuesta y ese gran milagro nuevamente demostrando la divinidad de Jesús. Entonces, esto debe de llevarnos a reflexionar de qué es lo que nosotros esperamos cuando oramos. Porque muchas veces decimos, es que Dios no me ha respondido. ¿Cómo sabes? Muchas veces el silencio de Dios o la aparente falta de respuesta expresa de Dios, mejor dicho, es lo que nos llega a nosotros a dudar. Pero confiemos en Dios. Dios es soberano y Dios oye a sus hijos, ¿sí? La oración, como dice Lutero, la oración no es vencer la desgana de Dios, sino confiar en su buena voluntad. Finalmente, eso es lo que va a reflejar nuestra oración, que confiamos, que descansamos en Dios. Oración es comunión, es decir, tener pensamientos comunes. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este, evidentemente, es un versículo que podría llevar a cualquier análisis superficial a desviarnos. Pero como bien lo dice MacArthur, no es que Dios te cumpla tus caprichos, sino que primero Él cambia tus pensamientos y los anhelos de tu corazón, pone Él los suyos en ti y entonces los cumple. ¿Sí? Es confiar verdaderamente en Dios y confiar que Dios terminará esa obra que ha empezado. Recordemos, el pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es una fórmula mágica, no es pedir cualquier cosa y decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por decirlo se nos va a cumplir. No, ya lo hemos visto en algún otro tiempo. Nombre es algo más allá de lo que en nuestra civilización se conoce como nombre, como una etiqueta, un identificativo, un atributo de la persona, pero desde el punto de vista jurídico. Pero es más allá de eso, implica conocer, conocer realmente a fondo, ¿sí? Y cuando la Biblia se refiere a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, justamente refiere a eso, a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿por qué hemos de orar? Porque la oración es, ante todo, un mandamiento. Primera de Tesalonicenses 5:17. Muy sencillo, orad sin cesar.
Colosenses 4:2.